desarrollo del personaje es un elemento fundamental del análisis narrativo que proviene del término evolución del personaje y del esfuerzo de los académicos de finales del siglo XX de evitar que la palabra evolución pudiera transmitir connotaciones positivas equivocadas, ya que en muchos casos este desarrollo suponía más una involución que un progreso propiamente dicho. Este componente se ha vuelto especialmente relevante en el cine gracias a la posmodernidad, donde directores y guionistas concentran sus esfuerzos en la creación de ficciones que giren en torno a este desarrollo psicológico del protagonista, más que a los propios hechos o acciones que éste lleva a cabo, hasta el punto de hacer de esta transformación la razón de ser de la propia ficción. La vida de los otros, del director Florian Henkel von Donnersmarck, es uno de los grandes ejemplos en los que la mutación del personaje principal funciona como el motor de toda la película. Aunque ha habido otros muchos casos recientes, no solo de películas, sino también de series de televisión dedicadas en su totalidad a este apartado narrativo. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Wiesler es un agente de la temible Stasi, la policía secreta de la Alemania del Este o República Democrática Alemana, que trabajaba bajo las órdenes del gobierno de la Unión Soviética y cuya función principal era saberlo todo. El guión de la vida de los otros estudia en profundidad los mecanismos de transformación psicológica e ideológica de este hombre dentro de un contexto de gran opresión y privación de todas las libertades. Durante todo el metraje aparecerá una sucesión de escenas que evidencian el progresivo cambio que Wiesler experimenta. Pero ¿cómo podemos ilustrar un cambio que es puramente psicológico y no se manifiesta, como ocurre en otros ejemplos cinematográficos, de manera física, donde esos cambios se hacen claramente visibles? Pues gracias a una secuencia en concreto que resume y ejemplifica a la perfección no solo esta transformación, sino todo el proceso introspectivo. La escena, situada astutamente por el director al comienzo del último cuarto de metraje, para enfatizar la importancia de la misma como detonante del desenlace, se divide en tres partes. La primera de ellas nos lleva a una inexpugnable sala de interrogatorios y nos resume brevemente la situación actual del personaje. El jefe de Wiesler, quien ya comienza a poner en duda la lealtad de su hombre, le amenaza diciendo: esta es tu última oportunidad, lo que acentúa la gravedad del momento con esta sentencia a modo de ultimátum. La siguiente parte nos lleva al interior de otra sala. Se aprecia un aumento considerable del nivel de tensión a medida que se acerca el momento en el que la agente y la sospechosa establezcan contacto visual. Con el jefe observando todo en la habitación contigua, el agente se sitúa de espaldas a la puerta y con la sospechosa ya sentada frente a él, se va girando lentamente creando una situación de confusión y tensión que conecta directamente con una escena anterior. Rompiendo todas las reglas de espionaje, el espía se involucra en la vida de su objetivo, la vida de los otros, e intercede de manera subliminal en las decisiones de éste. Ese breve encuentro podría suponer ahora una mirada de asombro o simplemente cualquier tipo de gesto de complicidad por parte de la mujer que, reconociendo al protagonista, lo condenara a un dramático final. El zoom que captura el gesto de incertidumbre de él nos hace mantener el aliento por unos instantes hasta que un contraplano salvador, en el que vemos a ella con ademán reservado, claro indicador de que no recuerda esa conversación, nos permite proseguir con el interrogatorio y con nuestra respiración. En esta parte de la escena, contemplamos al protagonista tal y como lo conocíamos al principio. Ha recuperado su rol de interrogador, introvertido, flemático, inquebrantable, resolutivo. Su única motivación es obtener la información que desea sin importarle las consecuencias futuras de su implacable interrogatorio para la víctima. Vemos al sujeto inalterado, sin condicionantes sentimentales de ningún tipo, hasta que finalmente obtiene la información que necesitaba de la mujer.
En este punto pasamos a la última parte de la escena, donde se produce un nuevo cambio de escenario. Ahora nos encontramos en la calle y la acción nos prepara para un registro donde los agentes se proponen encontrar la prueba definitiva en la casa del sospechoso, según la información recientemente obtenida. De nuevo un diálogo nos pone en guardia. Weisler se ha ido de la escena a toda prisa, levantando las sospechas de su superior. Wiesler. Hauptmann Wiesler hat das Objekt bereits verlassen, Genosse Oberstleutnant. Ach so. Aha. Ja gut, ja, Sie können wegtreten. En este momento vemos la versión transformada del protagonista, impreciso, errático, dejándose llevar por la emoción y el calor del momento, sin tener en cuenta que sus acciones apuntan directamente a su participación como cómplice de un crimen y lo convierten en un conspirador contra el gobierno y por lo tanto en un traidor. El personaje se ha liberado en este punto de un condicionante ideológico y psicológico. El villano ha terminado su fase de desarrollo aceptando su condición de héroe. Un héroe que se dio cuenta de su amor por el arte y la libertad 5 años antes de la caída del muro de Berlín, por lo que sus posibilidades de salvación son inversamente proporcionales a las de redención. No es casualidad que la trama se desarrolle en 1984, sino que esto supone uno de los muchos recursos intertextuales de la película, refiriéndose a la novela de George Orwell y las numerosas similitudes entre este sistema ultraintrusivo de gobierno y la orwelliana sociedad del Gran Hermano. La moralidad simplista de Weisler y su sometimiento a las normas establecidas por el Estado acerca del bien y del mal ejemplifican cómo los movimientos totalitarios pueden fomentar la ceguera ideológica de sus ciudadanos. Y pese a que el héroe ha asumido su condición de mártir y la música no deja de incidir en su nueva idiosincrasia, con Sonata para un hombre bueno de Beethoven, los espectadores somos seres incrédulos, pragmáticos en exceso, por lo que seguiremos a la espera de una confirmación textual de la aceptación de este cambio. Una espera que finalmente será recompensada con la sentencia final y el abrazo al nuevo yo, una frase definitoria que vuelve a hacer referencia a un momento fílmico previo en el que se debatía sobre la posibilidad o imposibilidad en este caso de que una persona pueda cambiar su forma de ser y de pensar. El director prueba que la Stasi se equivocaba, aunque para ello un hombre tenga que recurrir a la verdadera naturaleza de un espíritu dormido. Como siempre, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Narrativas Postmodernas. 29,80. Geschenkverpackung? Nein, es ist für mich.